Episodio número 3517. Y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 17 de agosto. El Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Avanzando en el marco de esta lección número 8, el poder de la resurrección de Cristo. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, y aún están en sus pecados. 1 Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17. Y durante esta semana apenas hemos visto la parte introductoria del sábado y la del domingo, titulada Proclamando la Resurrección de Cristo. Y para hoy continuamos con la lección del lunes 17 de agosto, el Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a captar el mensaje y también a ponerlo en práctica. Que esto sea una bendición para nosotros, para el que nos rodea, y que de esa manera seamos un testimonio vivo de que Cristo ha resucitado y que vive en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Cristo resucitado, nuestra única esperanza. En 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 9 al 19, Pablo explica cuán graves y terribles son las consecuencias de negar la resurrección, ya que sin ella los creyentes no tienen esperanza en el presente y mucho menos en el futuro. A continuación se nos invita a leer precisamente 1 Corintios 15 del 9 al 19 para responder a la pregunta: ¿qué perdemos si Cristo no resucitó? Acompáñanos a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y lo hacemos en 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 9 al 19. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecerán. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Primera de Corintios capítulo 15, los versículos del 9 al 19. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué perdemos si Cristo no resucitó? Sin la resurrección de Cristo, no hay evangelio, no hay victoria sobre el pecado, ni hay esperanza de una vida eterna. Pero gloria a Dios, porque Cristo sí resucitó, y por eso nuestra esperanza está segura. Esa es nuestra respuesta. Interesante la frase que me llega ahora a la mente, que con Cristo tenemos una esperanza sin fin, pero sin Cristo tenemos un fin sin esperanza. Repetimos, con Cristo hay una esperanza sin fin, pero sin Cristo hay un fin sin esperanza. En general, los paganos no creían en la resurrección, especialmente en el mundo griego, que era donde estaba precisamente Corinto, y con su creencia en el dualismo, cuerpo-alma, al morir, el alma descendía, según ellos, a donde supuestamente van las almas de los muertos. Pablo comienza 1 Corintios 15, del 12 al 19, con una pregunta retórica que muestra su profundo desconcierto. ¿Cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Eso es 1 Corintios 15, 12. Para el apóstol, no creer en la resurrección era algo inconcebible, especialmente en vista de la existencia de tantos testigos oculares de ella. Pero, peor aún, si la resurrección no había ocurrido, la esperanza de los creyentes estaba basada en una mentira y seguían sujetos a las consecuencias eternas de sus pecados. Y es por eso que él dice, somos los más dignos de conmiseración. O sea, el cristiano que cree en un Cristo que no resucitó es un cristiano que está con una esperanza fallida. Por lo tanto, es digno de pena, porque ni goza el mundo, ¿verdad?, creyendo que hay un cielo, que hay una gloria, ni gozará la gloria porque al morir no hay resurrección. O sea, es algo totalmente opuesto a la realidad, como bien mencionábamos, porque Cristo sí resucitó. Y si hay resurrección, entonces hay esperanza. De hecho, Pablo dice que si no hay resurrección de los muertos, número 1, Cristo no resucitó. Nuestra predicación sería vana. Esa es la número 2. Número 3, nuestra fe también sería vana. Número 4, somos testigos falsos. Número 5, seguimos en nuestros pecados. Y obviamente, la número 6, quienes murieron están perdidos. Así es que Pablo explica este versículo de 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 13 al 16. Sin la resurrección, tanto la predicación como la fe son vanas. Así lo establece 1 Corintios 15, del 14 al 17, como bien lo leímos. El término griego traducido como vana o vacía es kenos. Los intérpretes debaten si kenos significa vana
en el sentido de carente de verdad, es decir, falsa, o carente de resultado, es decir, sin resultado o efecto, o carente de propósito, es decir, en vano. No importa cuál sea, obviamente, la traducción, el hecho de que diga que es vano nos lleva a entender que no vale la pena, que definitivamente el no creer en la resurrección es mejor no creer en el mismo evangelio, porque ¿de qué se trata el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Sino buenas nuevas, las buenas noticias de que ya Cristo pagó la deuda y que en Él tenemos vida eterna. Entonces, si no hay resurrección, no hay evangelio, no hay buena nueva, simplemente es un show. Y eso, obviamente, es, como bien decíamos, falso, porque los discípulos no iban a morir por una mentira. Sea cual fuera el significado específico, en un escenario en el que no existiera la resurrección, la fe se describe como inútil. Griego, mataios. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 17. Aunque mataios no difiere mucho de kenos, la idea es que si Jesús no está vivo, la fe es infructuosa, una ilusión, porque nuestros pecados no han sido perdonados. En ese caso, los cristianos seríamos falsos testigos que engañan y son engañados. Y eso sería muy triste, que engañemos y seamos engañados. Pero qué bueno es que no es tal cosa, sino que la resurrección es una realidad, que más de 500 testigos aproximadamente personales, físicos, vieron la ascensión de Cristo, porque nada más no eran los 12 discípulos, ni los 70 que fueron enviados después, sino que ya había una gran comunidad de discípulos en el momento de la resurrección. Y qué interesante que Jesús se muestra y se demuestra, y los mismos discípulos escucharon de 2 ángeles que dijeron: varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo volverá. Es decir, ángeles atestiguaron también junto con los discípulos todo esto. Y es por eso que hubo una gran conmoción. Yo les recomiendo una vez más que lean el libro El caso de Cristo de Lee Strobel, o si no lo tienen, lo pueden ver en YouTube, que hay una película precisamente basada en el libro. De hecho, también se lo podemos compartir. Si usted nos escribe, le compartimos el libro o le compartimos el enlace si usted no lo encuentra, pero se llama así mismo El caso de Cristo de Lee Strobel, y es sumamente interesante las evidencias que se demuestran ahí de la resurrección, porque obviamente es el evento que mataría el cristianismo, y por eso finalmente el que estaba investigando se lleva una gran sorpresa. Pero no vamos a contar más para que usted tenga emoción de ver el libro o de ver la película. También podemos ver cuando leemos los evangelios, cuando habla acerca de la resurrección de Cristo, cuando las mujeres, ¿verdad? María y las demás, van a ungir el cuerpo de Cristo, que dice que el primer día en la mañana fueron a ungir el cuerpo. Un ángel le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo, al que ha resucitado? O sea, la Biblia nos da evidencias de esa gran resurrección. Me gusta mucho esa parte cuando el ángel le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque Cristo vive, Cristo reina y pronto volverá. Se hace entonces la pregunta final: ¿qué sentido tendría 1 Corintios 15 si los seres humanos tuviéramos almas que fueran al cielo o al infierno en ocasión de la muerte? ¿Por qué es tan importante entender que los muertos duermen? Entender la muerte como un sueño
Esto nos ayuda a colocar nuestra esperanza donde la tenía colocada Pablo, y era en Cristo resucitado, en la resurrección que ocurrirá cuando Él vuelva. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Cristo resucitó y que vive. Y por eso nuestra fe tiene esperanza. Podemos enfrentar el futuro con confianza porque sabemos en quién hemos creído. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos infinitas por la resurrección de tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque gracias a ese gran evento podemos tener esperanza de salvación y vida eterna. Por eso te pedimos que nos ayudes a tener una fe sólida en el futuro, tener confianza, porque creamos y creemos en Cristo Jesús y sabemos que muy pronto Él vendrá en las nubes de los cielos a buscar a cada una de las personas que en Él han confiado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Espere para mañana, martes 18 de agosto, Cristo, la primicia. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 8, el poder de la resurrección. Con nuestro texto para memorizar, que encontramos en 1 de Corintios, capítulo 15, los versículos 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. 1 de Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También lo pueden hacer con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Como misionero, juntos yo iré a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.